Recording is on. Gracias. Listo. Entonces, cuando vieron eso, entonces, esa figurita de Ori, como se los dije, y se lo vuelvo a repetir, lo hicimos la clase pasada, el encuentro pasado, son todos los otros resultados que se generan después de un resultado del ejercicio, entonces que no quedaron dentro de ese periodo, pero entonces deben quedar ahí dentro, llámese una pérdida o una ganancia del ejercicio, entonces quedan ahí. Ojo, ese ORI se va a hacer sin afectar la parte que fiscal, ¿listo? Entonces deben quedar, si fue un ingreso ese que tiene la empresa, debe quedar como otro ingreso de resultado integral, o si fue una pérdida, lo mismo, el cual va a ¿qué? Va a afectar mi patrimonio. Por eso es que esa cuentica de Ori, si ustedes por ahí empiezan a mirar, que sería buenísimo que vean algunos demos o algunos apartes en YouTube, se van a dar cuenta que el Ori va a jugar contra ¿qué? Contra el patrimonio. Entonces, esa cuentica de patrimonio va a ser o sumando o restando de acuerdo si es una ganancia o es una pérdida. ¿Listo? Entonces, todo ese Ori va dentro de mi estado de resultados integrales, pero al finalizar, después de la utilidad del ejercicio, sin afectar la parte fiscal, o sea, el impuesto de renta. Tenían ustedes otro conceptico que era el deterioro. Entonces, ¿a qué llamamos deterioro? Deterioro, ojo con esto, del valor de los activos se define como una pérdida que se produce cuando el importe de los libros de un activo es superior al importe recuperable del activo. ¿Listo? O sea que mis libros, sea el importe de sus libros del activo se produce cuando es una pérdida o cuando se genera un deterioro, cuando en mis libros es ¿qué? Es superior a la parte recuperable. Por ejemplo, podemos trabajar con un leasing. Leasing, que es cuando trabajamos con muchas empresas, manejan, bueno, en América Latina no se ve mucho la figura de leasing, pero muchas empresas lo hacen a través del leasing. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa es un mecanismo bastante fuerte y es más deducible de renta. Lo que pasa es que el leasing es muy costoso, pero trae sus beneficios dentro de la parte de renta. Entonces, el leasing, ese contrato de arrendamiento, te da una opción o solamente es un contrato de arrendamiento de ese activo fijo. Cuando te genera esa opción de compra, pues es un valor significativo o muy, muy por debajo de lo que se ha generado dentro del activo fijo. ¿Qué pasa? Ese tipo de empresas, pues, se lo pueden tomar o lo dejan como solamente un arrendamiento. ¿A qué me hago referencia a eso? Que pueden optar esa opción de compra para quedarse con el activo fijo o solamente se lo devuelven por lo general son entidades financieras o la empresa que le dio el leasing, como en canon de arrendamiento, el cual tuvo que haber pagado un canon de arrendamiento mensual y se lo devuelve. Por ejemplo, pues en muchas partes, por ejemplo en Estados Unidos, saben que los vehículos son muy económicos, entonces esa parte mucha gente lo saca por leasing y en vez de dejarlo, lo dejan por ahí, se lo devuelven a la empresa y consiguen otro, pues porque los bienes y servicios son muy, muy, muy fáciles de adquirirnos. Lo que no pasa aquí en América Latina, pues que mucha gente un vehículo lo ve más que un gasto, lo ves como una ¿qué? Como una inversión, siendo un gasto si es para transportarse de la casa al trabajo o viceversa. Si es para la empresa, pues ya va a generar un activo fijo, el cual debe generar un usufructo o debe generar dentro de la producción de su ente económico del producto que se está generando. Entonces, cuando hablamos de ese deterioro, es que el importe de negocio es mucho ¿qué? Más superior. Otra forma de medir ese deterioro y debe quedar estipulado dentro de la política contable es cuando el activo fijo está totalmente depreciado, la empresa le genera a ese activo fijo un valor del mercado, un valor razonable, y dentro de la política contable debe quedar estipulado el tiempo que va a generar ese deterioro de ese activo fijo. Lo que yo les decía ahora, un vehículo año 2015, muchas empresas o muchos entes económicos pues lo deprecian a 5 años. Bueno, otro que es más fácil son los equipos de computación, computadores, celulares. Muchas empresas lo llevan como depreciación acelerada. Hay algunos que lo llevan a 3 años, otros juegan con el 1 año. Juegan a 1 año. ¿Por qué? Pues porque la misma reforma tributaria te da la facilidad de que cuando tú vendes un activo fijo inferior a 2 años de su compra, pues se generan como ganancias ocasionales y esas ganancias ocasionales son deducibles de renta y complementarios. Ya va, y eso quedará estipulado ¿en dónde? En la política contable. Y vuelvo y le reitero, siempre deben partir de la política contable. Entonces, ese deterioro lo hacen de acuerdo a sus políticas y si el activo está totalmente depreciado, lo llevan a un valor razonable, que dijimos que era igual a valor de mercado. Ese valor del mercado lo que hacen es que dentro de la política dicen que cuánto va a ser el deterioro de ese activo fijo y pues ya lo pueden dar de baja dentro de la compañía. ¿Listo? Si lo venden, pues ya debe generar una ganancia ocasional y ya saben que pues esas ganancias ocasionales pues sí son constitutivas de renta. Es más, muchas empresas los optan con ese tipo de activos. Hay algunas que los guardan y los dejan ahí pues porque de pronto la venta
de ese activo fijo es muy superior al impuesto que deben generar y pues pueden incurrir en una parte financiera dentro de la compañía, como hay otros que hacen que los donan, unas donaciones, los cuales los deducen de renta y pues les van a dar otro tipo de beneficios. Ya eso también va estipulado dentro de la política contable. ¿Listo? Entonces, dentro de esos conceptos que teníamos, ustedes tenían que analizar toda la figurita, identificar la clasificación, lo que le habíamos visto, la clasificación del instrumento financiero, la medición inicial, la medición posterior, y si era un activo o era un pasivo financiero. La evidencia hablaba más si era un activo común y corriente o si era un pasivo dentro de la conversión de la evidencia. Acá les traje lo que era la figura de la política contable. La NI número 8 me habla de que son las políticas contables, las cuales ustedes deben estar realizando y la misma evidencia se los está solicitando a ustedes, que deben generar las reglas de juego que debe tener la empresa. Cuando hablamos de una política contable, si ustedes lo miran dentro del contexto normativo de la aplicación de los estándares internacionales aquí en Colombia, nos vamos a entrar aquí en Colombia, pues es de lo primero que debe generar la empresa. Sin haber elaborado una política contable, pues no pueden empezar con su parte financiera y contable. Por eso les hago referencia a los hechos económicos que se da dentro de la evidencia, porque ustedes van a encontrar que cada transacción comercial dice política contable o sugiere ser la política contable, porque toda la parte contable y financiera que se maneja se debe manejar a través de una política. Debe quedar estipulado dentro de una política para que la empresa funcione. Lo primero que deben hacer dentro de los hechos económicos será haber generado las políticas contables que debe tener cada empresa. Entonces, dentro de ellos tenemos unos objetivos. Entonces, lo primero es describir los criterios para seleccionar y aplicar las políticas contables. Dentro de esas políticas contables, cuando se dicen criterios a establecer, eso no se quedan de la noche a la mañana, eso no se emiten juicios contables y financieros de acuerdo a unas experiencias o de pronto porque me contaron, no, es de acuerdo al objeto social o el objeto económico que tenga cada ente económico y de acuerdo a eso se estipulan unas políticas o unas formas de cómo manejar su parte contable, financiera y fiscal. Se los dije y se los vuelvo a repetir, aquí en Colombia todavía no hemos llegado en los estándares internacionales en la parte fiscal. Todo lo que se refiere a la parte tributaria se maneja sobre 2649, que ya se dieron cuenta que ustedes lo utilizan y leen, y ahí está dentro del decreto. Está estipulado y va generando todo eso ahí. Lo mismo, aquí las empresas no se inventan nada, sino si usted infringe algún tipo de decreto o se lo pasa por alto, pues el Estado colombiano pues lo va a ¿qué? Lo va a sancionar. ¿Listo? Entonces, en los diferentes aspectos, ya sea contable, financiero, sea fiscal, el que sea, deben estar estipulados a una ley. Entonces, yo no puedo violar esos decretos o esas leyes que me estipula el Estado colombiano. Entonces, tengo que hacer una descripción, ya les traje un ejemplo, ya se los voy a colocar ahorita, de cómo hacer una política contable, que son las reglas de juego que debe tener. Entonces, deben mirar unos criterios muy particulares dentro de la compañía. Yo no puedo llegar a decir, para que lo entiendan fácil, existen tres compañías, digamos Calimío, Calivea y Cocorico. Los tres son empresas que se dedican a una misma actividad o una actividad económica muy parecida o casi igual, que es a la venta de pollos o alguna cosa así. Entonces, yo no puedo ir a copiar las políticas contables, ejemplo del efectivo, que le entre el efectivo de Punto de Calivía, o de Cocorico, de, no sé, o el otro colegio, o de la otra compañía. ¿Por qué? Porque cada empresa va a tener un manejo contable y financiero totalmente diferente. Para algunos hay empresas que de pronto solamente juegan con flujos de efectivo. Por ejemplo, de uno. Para mí me parece que pues el negocio, ese tipo de negocios es súper rentable. No, rentable no, de los mejores que pueden haber. Es un modelo financiero que ni quieres inventado. Eso viene de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y pues se dio bastante. Entonces, si se dieron cuenta por qué proliferó tanto de uno. Desde el año 2009 empezaron con 2 establecimientos de comercio en Bello, en Envigado, no me acuerdo bien, pero fue en alguna de esas dos ciudades. Y de un momento, bueno, también fue porque dentro Capital es un modelo alemán y pues un chileno lo trajo aquí, pero se dieron cuenta pues que funcionaba y funciona aquí en América Latina. Ahorita hay más de 1.300 establecimientos de comercio y hasta más a nivel nacional. ¿Por qué? Porque se manejan flujos de efectivo bastante fuertes. Entonces, esa empresa se dieron cuenta que al inicio solo recibimos efectivo. Entonces,
Pues, ¿por qué? Pues porque manejan efectivos muy grandes y lo que hace es, cuando ese tipo de empresas manejan ese tipo de efectivo o esos flujos de efectivo, lo que hacen son invertir. ¿Qué es invertir? Pues crear nuevos establecimientos de comercio porque eso les está dando, ¿listo? Bueno, ellos también tienen otras políticas de juego, pero entonces eso debe quedar estipulado dentro de la política contable. Fenomenal que donde todas las empresas recibieran efectivo a cada rato, pues la expansión va a ser muy grande, pero a muchas les toca dar ¿qué? Créditos. Cuando usted dice créditos, es la financiación que hace la empresa de su objeto social o de su capital de trabajo. ¿Quiénes? A sus clientes. Es donde tengo que operar las políticas de pago y todo eso, pero debe quedar estipulado en dónde? En la política contable. Entonces, si se dan cuenta, debe describir todos los criterios dentro de la política contable, uno por uno. Si no me quedan estipulados dentro de la política contable y el ente económico inicia su actividad a trabajar o a hacer su parte contable y financiera, los cambios que se deben generar, que ya se los expliqué, van a ser muy complicados. Yo no puedo cambiar todos los días una política contable. No, es que no me parece que la hice mal. No, al día siguiente voy y lo cambio. No, deben estar autorizados dentro de la gerencia o los entes que están regulando la política contable y sabe muy bien que todos los retos, todos los cambios que se generen de una política contable, debo hacer todos los retrocesos que se impliquen dentro de ese cambio. Que si la empresa lleva un mes con esa política contable y hacen un cambio, toda la parte contable y financiera, debo convertirlo a la nueva política contable. No se les olvide eso, pues, ¿por qué? Pues deben hacer esa transformación. ¿Por qué? Porque para que lo tengan claro, aquí en Colombia se deben presentar estado de la situación financiera, bueno, todo lo que son estados financieros una vez por periodo y el periodo es una vez, ¿qué? Al año, ¿listo? Entonces, es importantísimo el trabajo de la política contable. Esto no se escribe de la noche a la mañana, esto no se hace de un día para otro. Eso pues se los vuelvo y se lo reitero. Las políticas contables se hacen a través de qué? Del staff, los dueños de la empresa y asesores internos o externos de la empresa. ¿Para qué? Para que queden bien estipuladas, pues porque va a ser el manejo contable y la financiera. Si usted puede tener una empresa muy buena en la parte comercial, pero si usted no sabe cuánto se está ganando o cuánto se está gastando, pues va a tener una crisis y por lo general este tipo de empresas pues van a tender a desaparecer. Muchas cierran es porque su parte financiera y contable no está bien manejada, porque la empresa, ahí uno dice, pero ¿por qué cerraron ese ente económico si eso vendía? Pero los manejos financieros no eran muy buenos. Es más, hay gente que no sabe, dentro de su empresa no sabe cuánto se gana. Entonces, las empresas que tienen fortaleza financiera, pues pueden tomar decisiones dentro de ese ente económico y eso debe quedar estipulado dentro de la política contable. Determinar cómo reconocer los cambios en las políticas y en las estimaciones contables. Entonces, cuando dice determinar cómo reconocer los cambios dentro de la política, somos humanos, la empresa puede cometer muchísimos errores en la formulación de políticas contables, pero le toca ¿qué? Asesorarse de cómo se debe generar. Entonces, pues viene cómo reconocer ese tipo de cambios en las políticas contables. Como yo les decía, toca mirar y prepararse y volver a hacer retrocesos en las partes contables y financieras del ente económico, ¿listo? Cuando hacemos esos cambios y cómo hacer ese tipo de cambios que no sean tan bruscos para la compañía, pues tendrán que hacer un cierto tipo de plan choque. ¿Para qué? Pues para que su parte financiera y contable siga adelante en el día a día y tener unas personas o tener un plan de choque, pues para poder recuperar toda esa información que se van a hacer en los cambios de acuerdo a un tipo de error para poder, ¿qué? Llevar a cabo toda su información financiera. Establecer la forma de corregir los errores en los periodos ¿qué? Anteriores. Pues debe haber un plan de choque para corregir ese tipo de errores dentro de las políticas contables. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues entonces la empresa por lo general no lo hace de la noche a la mañana. Como hay muchos que tienen ya actividades económicas muy parecidas, pues se pueden basar en qué? En experiencias significativas de tanto otros países como aquí mismo en Colombia. Eso se generó cuando se hizo el proceso de adopción. Buscar asesores internos o externos dentro de, dentro del ámbito que les puedan ayudar a qué? A diminizar o visualizar una mejor política contable para el manejo de esa información contable y financiera. Yo les decía, y pues también nuestros colegas, Pique, el profesor de matemáticas, también era contador, ahora viene Colombia cuando empiece la parte fiscal, pues va a haber mucho trabajo más y pues ahorita como estamos en pandemia, pues van a haber muchos cambios y pues una de las formas que tenemos que empezar a mirar es mirar que ese tipo de cambios y ustedes como futuros contadores y futuras personas que van a estar en el juego de esta profesión contable deben estar actualizados y mirar esos cambios que se van a generar. Y ojo,
el Estado va a cambiar bastante pues en esa parte de implementación en la parte fiscal. ¿Por qué? Porque es el ingreso operacional que tiene el Estado. Entonces, pues lo que hay es trabajo, forma, pues si yo estoy estudiando una técnica, una tecnología, una profesional, en este caso una técnica en operaciones contables, pues lo que unos piensa es que pues ustedes van a trabajar en el área contable, ¿listo? Entonces, pues cuando ya ustedes lleguen de pronto a hacer, están trabajando en la parte contable, no sé cuántos de ustedes estén trabajando en esa área, pues aunque sea cuando les digan, no, esta es la política contable, ya que sea saben, ya sé que son las políticas contables, son las reglas de juego, entonces ya sé cómo se va a manejar, no van a llegar y decir, no, ¿qué es eso? Pues y le dicen, no, pero es que ustedes ¿qué fue lo primero que vieron dentro de su tecnología? Estas son las reglas de juego que van a tener. Entonces ya ustedes tienen unos parámetros para poder manejar ¿qué? Su parte contable y financiera, porque todas las empresas van a tener políticas contables diferentes. ¿Se acuerda lo que yo les dije? ¿Qué hicieron? Llámese Sigo, Elisa, WordOffice, bueno, todo paquetes contables bajo Windows. Ellos lo que hicieron fue formar un paquete contable bajo estándares internacionales y cada empresa, de acuerdo a su necesidad y su objeto social, lo que hacen es acomodar la política contable a su manejo dentro del paquete contable. Y ahí van a llevar toda esa información contable y financiera. Y cuando llegue la parte fiscal, porque la parte fiscal ya saben por dónde se maneja. Cuando hablamos de establecer las regulaciones a efectuar, pues estos son todos los cambios que se generen dentro de la política contable que se haga en el momento. Pues ya se los dije, definiciones son principios, bases, acuerdos, reglas, prácticas y procedimientos adoptados por la entidad en la elaboración y preparación de sus estados financieros. Pues la política contable es un conjunto. Cuando hablamos de conjunto es que toda la información financiera, llámese cuando se capta, se captura, se genera, pues la finalidad de toda esa información financiera, llámese activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, costo de producción, pues es que la conformación de estados financieros, la cual me va a mostrar la situación financiera que tiene el ente económico, ¿listo? Todo es un proceso, por eso es que lo hacemos lo hacemos mensual, perdón. Cuando hacemos mensual es capturar toda esa información financiera que al finalizar el periodo, en este caso si va a ser un mes, pues me va a arrojar unos resultados. ¿Cuáles son los resultados? La elaboración de los estados financieros, ¿listo? Entonces, ya con los estados financieros, por ejemplo, el estado de resultados, yo ya sé cuánto me gané o cuánto perdí. Entonces ya mirará la empresa, ahí ya viene otro aparte, que es el diagnóstico financiero. ¿Qué decisiones toma el ente económico? Por ejemplo, cuando se hace un análisis financiero de la empresa y la empresa se da cuenta pues que dentro de los activos corrientes, pues no sé, el 80% está representado en las cuentas por cobrar o en sus deudores. Pues, ¿qué pasa con ese tipo de empresa? Entonces tiene que formar algún tipo de estrategia. ¿Para qué? Para disminuir esos deudores. ¿Por qué? Porque los deudores es la financiación que tiene el ente económico. ¿De qué? De financiar su capital de trabajo a quienes, a sus clientes. O sea que toda su plática, todos sus activos se lo está dejando a quienes, lo está dando fiado para que lo entiendan fácilmente. Entonces tienen que mirar, ubíquese en una contabilidad casera. Hasta la misma señora que tiene una MIPYME o un establecimiento de comercio, llámese tienda de barrio, ella no le fía a todo mundo, o el señor no le fía a todo mundo, no. Ella mira la capacidad de pago que tenga cada persona para poder fiar. ¿Por qué? Porque tiene que proteger su capital de trabajo. Pero hay otras empresas, digamos, coloquemos el caso de uno, se imagina que cuando su capital, su activo corriente esté representado en un 85, un 90% de su efectivo, por Dios, empiecen a invertir. Miren cómo mueven el efectivo. Un buen gerente lo que hace es mover el efectivo y generar este tipo de inversión. Esa empresa lo hizo, empezó a proliferar y mira, a través de la pandemia ellos no se fueron abajo, cada día abren más establecimientos de comercio. Pues ¿por qué? Porque el objeto social de ellos les facilita eso y segundo, pues porque el efectivo o los flujos de efectivo que tiene ese tipo de compañías les sirve para qué? Para expandirse, ¿listo? Errores de los periodos anteriores, entonces uno por emisión y exactitud de los estados financieros, de pronto se una omisión que se hizo dentro de la política contable, pues se puede llegar a corregir. Ya les comenté a ustedes que si una política contable genera un tipo de error, se puede llegar a corregir, pero también tiene que corregir todos sus, todos sus meses anteriores de acuerdo al cambio que se haya generado dentro de la empresa. Siempre se va a hacer, si usted genera una política contable, cómo se maneja, llámese, no sé, inventarios. Y si ese tipo de inventarios tuvieron que hacer un cambio en el mes 3, en el mes 4,
y la empresa y se aprobó el nuevo cambio de la política contable, toda la información financiera que se generó en los meses, en el mes 1, 2 y 3, pues se deben convertir a la nueva política contable, ¿listo? O a las nuevas estrategias o políticas contables que tenga cada ente económico. No se lo olvide, por eso es que se recomienda hacer modificaciones cada año a las políticas contables, hacer cambios dentro de las políticas contables una vez por periodo, o sea, una vez por año, porque al finalizar el 31 de diciembre de cada año en curso, pues lo único que se pasan son los saldos y pues la empresa lo que hace es empezar con unas nuevas políticas, pueden modificar las políticas, si sean que están afectando algo, las cambian y pues empiezan su actividad económica en el transcurso del periodo, ¿listo? Estos son los pequeños juicios de la gerencia para las políticas contables. Se los voy a decir así como se los he generado. ¿Por qué lo digo que dentro de la gerencia? Porque parte de la formación o mucho de esa formación de las políticas contables parten de la gerencia o de la línea staff dentro de la compañía. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de normas internacionales de la interpretación, tienen que tener en claro, y se lo repito, cuando hablamos de interpretación no es lo que yo pienso, es porque yo también puedo mirar, ustedes van a encontrar, no sé, en internet o diferentes conceptos, si hablamos con el profesor Hamilton, con el profesor Manuel, que son contadores, y les preguntamos sobre una misma cuenta, pues ellos van a tener un punto de vista totalmente diferente y van a interpretar diferentemente la norma. Aquí en Colombia tenemos como base, ¿se acuerda del órgano de control? El Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es un órgano investigativo, el cual está subsidiado por el Estado, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, que le da los recursos para que funcione. Entonces, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública es el encargado de hacer ese tipo de conversión de esas normas internacionales para aquí Colombia y para su aplicación. Por eso es que cuando ustedes necesiten alguna interpretación de la norma, se van al Consejo Técnico, ahí van a encontrar la norma y van a encontrar su qué, su interpretación, para que para cualquier persona la pueda, porque hay veces el Consejo Técnico tiene definiciones muy técnicas de la profesión contable, pero entonces también tiene su interpretación como para que disminuya y todo el mundo lo pueda ¿qué? Entender. Entonces ahí es donde viene la interpretación de la norma. Entonces, pues cuando se hacen las políticas contables se le dice al staff o a los gerentes para que generen la interpretación, pero que ese tipo de interpretación no vaya a ir contra la norma y con lo que dice el decreto, ni vaya a afectar pues todo lo que es la parte contable, la parte fiscal que tiene el ente económico. Pues todavía no se ha generado la parte fiscal bajo estándares internacionales, entonces las empresas pues no tienen el problema porque manejan todo lo que es todavía 2649. Cuando llegue la implementación, cuando ya estén todos los parámetros, pues ya vendrán las diferentes disposiciones que dice el Estado que las quedarán estipuladas bajo el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y pues ya las empresas, entes económicos y personas que estén involucradas en los aspectos, pues van a tomar. Ojo con esto, la interpretación o la elaboración de esas políticas contables, eso no las hace el contador de la empresa, eso no es el auxiliar contable que las hace, eso depende de quién, del dueño del ente económico, así de sencillo, porque pues, el único que toma las decisiones, pues o es el gerente que da la facultad a la junta de socios o es el dueño de la empresa, porque pues cuando ustedes ingresan a un ente económico, pues ya debe estar estipulada toda esta figura de políticas contables, o si no, o si la están haciendo, porque muchas empresas cada año lo que hacen es que modificaciones de acuerdo, pueden hacer de acuerdo, inventan un balance scorecard o hacen unos sistemas de gestión dentro de la compañía y llevan a consideración este tipo de políticas contables y ven que de pronto después de un análisis financiero o un diagnóstico financiero que haga el ente económico, ven que los vayan a afectar, ¿listo? Bueno, a grandes rasgos ya más o menos ya entienden que es una política contable. Entonces, acá les traje un ejemplo que ya se los había mostrado de cómo se hace una política contable. Esto se los vuelvo y se los repito, es esa consideración, ustedes van a encontrar si son inquietos, investigativos y les gusta esta profesión contable, pues es bueno que saquen un tiempito. Mucha gente va a decir que no. Yo he escuchado aquí muchachos que no, que pues cada uno tiene una cantidad de obligaciones, muchos trabajan, la gran mayoría, otros tienen familia también, pero ustedes tienen que buscar espacios o una disciplina de espacios para poder, ¿qué? Para poder actualizarse. Mire, esta carrera o esta profesión es de actualización. Cada día van a haber cambios en nuestra profesión contable, entonces tienen que mirar, tiene una herramienta muy buena que es el Internet, bastantes aplicativos, pues les digo, enfóquense en el Consejo Técnico de la Contaduría y van a encontrar, pero si no también vienen muchos
muchos demos en YouTube, pues los cuales les van a ayudar en este proceso, pues porque están iniciando y los van a ayudar. Y pues en este caso, pues tienen a sus instructores, los cuales les van a pues, dar toda su colaboración en este proceso académico. Entonces, esta política contable es de mi autoría, pues ustedes también pues, van a encontrar diferentes políticas, las cuales pues no tienen todo esto ¿qué? Les pueden faltar o pueden tener muchísimas más ítems de acuerdo a la empresa que se genera. Este es como a grandes rasgos lo que más se utiliza dentro de una política, pero si hay otras que necesitan otros ítems, lo van a crear y pues como eso va a depender de la necesidad que tenga cada ente económico, pues lo colocarán. Debe partir de una introducción, un objetivo, un alcance, una definición, una política contable general. Si se dieron cuenta que en sus evidencias anteriores les piden una medición inicial y una medición posterior, para poder llegar a hacer una medición inicial y una medición posterior, debe partir de una política contable general, porque ustedes no van a medir nada si no tienen una política contable general, la cual me vaya a medir ¿qué? La parte inicial y la parte posterior, o las revelaciones o los hechos económicos, porque no debemos olvidar que partimos de unos estándares internacionales donde siempre se debe reconocer el hecho económico. Tenemos un tratamiento de las partidas conciliatorias, ¿listo? Cuando hablamos de partidas o tratamiento de partidas conciliatorias, pues ya son de pronto algún tipo de cuentas que tienen, por ejemplo, una conciliación bancaria, se llegan a hacer dentro de la política contable, de pronto un cruce de pago a proveedores, o también puede ser de cartera, bueno, en fin, ya cada ente económico de acuerdo a sujeto social, pues va a mirar qué tipo de partidas conciliatorias debe de tener. Tenemos una presentación y una revelación. Mire, ojo, presentación y revelación. Eso va generado dentro de la política, notas a los estados financieros y revelaciones. ¿Qué es la revelación? Pues revelar el hecho económico. Acá no se puede generar sobre un supuesto. Cuando hablamos de normas internacionales, siempre se debe reconocer el hecho económico. Un caso particular, bueno, para que no sé si los que llegaron a tocar o lo llegaron a ver, era la amortización de diferidos. La amortización de diferidos, pues como mucha gente lo dice, es un gasto futuro. Eso ya, la norma internacional desapareció de eso. ¿Por qué? Porque el gasto se debe reconocer en el momento que se haga el hecho económico. Por ejemplo, cuando llevaban, no sé, compraban papelería 6 meses y a medida, lo llevaban como un activo y a medida que iban consumiendo, lo convertían en gasto, ¿no? La norma internacional me dice que no, que ese activo lo debo generar, ese hecho económico, si es un gasto, debo generar el gasto en ese mes, que si es un activo, lo debo generar en ese mes. O sea, reconocimiento del hecho económico, sea el que sea, ingreso, gasto, costo, activo, pasivo, patrimonio, reconocimiento del hecho económico. Objetivos de controles contables, no se nos puede olvidar que pues el hecho de estar trabajando estándares internacionales o normas internacionales, va a cambiar el concepto de qué? De auditoría, que es un modelo netamente anglosajón, sino que va a generar pues la famosa palabra aseguramiento. Dentro de ese aseguramiento vienen esos controles contables que se deben generar en cada una de las cuentas. Esta política contable se debe hacer con cada una de las cuentas que deben de tener. Entonces ustedes deben de tener una política contable para el efectivo equivalente al efectivo. Ustedes deben de tener una política contable ¿para qué? Para las inversiones, otra para los inventarios, otra para la propiedad, planta y equipo, otra para los pasivos, llámese obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, obligaciones laborales. Lo mismo para el patrimonio, ustedes deben de tener una política contable, cómo se debe manejar el patrimonio dentro de la compañía. Lo mismo para los ingresos, cómo se manejan los ingresos dentro de la compañía. Una de las fuertes que se manejan, que se vinieron y eso siempre se ha manejado, es una política contable para los gastos, muy fuerte dentro de las compañías, porque pues de los gastos para muchas empresas les hacen planeaciones financieras en la parte de ¿qué? En la parte presupuestal. Entonces, dentro de ese tipo de políticas deben quedar estipulados pues cómo se van a generar esos gastos de funcionamiento para el ente económico, los costos, cómo se manejan. Todas las empresas manejan un afán impresionante de reducir costos. Entonces, manejan tipos de como los toque sistemas de costos. Hay otros que se llaman por un sistema de costos ABC, los cuales pues toman actividades, se manejan por actividades y se manejan por toma de decisiones. Las normas internacionales, fuera de una globalización de mercado, fuera de llevar una información más ágil, es una herramienta de gestión para una toma de decisiones más ágiles dentro de la compañía, basándose en ¿qué? Basándose en cifras o basándose en estados financieros
consolidados. ¿Para qué? Para que la empresa tenga herramientas de gestión para tomar decisiones. Y por último, tenemos una referencia normativa. Aquí hacemos una referencia normativa, hago énfasis. Cuando hablamos de una referencia normativa, es que muchas políticas contables interactúan. Ejemplo, cuando hablamos de una política contable de efectivo equivalente al efectivo, ¿qué política me maneja? ¿Qué NIF me maneja? Sabemos que la NIF número 8 es una política contable, entonces colocamos NIF número 8 que maneja. Y eso que solamente estamos trabajando en las NIF. NIF número 8 me maneja una política contable en efectivo. Pero la NIF número 1 me habla de estados financieros. Entonces la NIF número 1 que me habla de estados financieros es un marco representativo del efectivo que le entre el efectivo. Pero es que la NIF número 7 me habla de flujos de efectivo. Tiene que estar ahí, entonces también es un marco representativo de flujos de efectivo. Que la NIF número 32 me habla de instrumentos financieros. También lo voy a colocar. Entonces, cuando hablamos de esa referencia normativa, nos referimos tanto a las normas, a las NIF, como a las NIF, ¿listo? Norma Internacional de Contabilidad, Norma Internacional de Información Financiera, ¿listo? Eso es como a grandes rasgos lo que genera una política contable. Por eso se los digo, esto es, como se dice, de mi conocimiento, como de una síntesis de cómo se generar. De pronto ustedes vieron cuando elaboraron una política contable, de pronto otro tipo de aspectos, los cuales no eran tan completos, o de pronto una mayor, más amplia, o una con menores ítems, pero como a grandes rasgos, aquí les estoy tocando como los fundamentales que debe tener una política contable, ¿listo? Pero lo primordial, tenemos que llegar a una política contable general. Sin la política contable general, pues no podemos hacer las reglas de juego. ¿Hasta ahí se ha entendido, jóvenes? Creo que sí. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Mucha lección. Antes de, por favor, para que ustedes, por favor, el día viernes me vengan, ya cuando empecemos la parte de causación, ya tengan como que sea un fundamento de dónde salieron las políticas contables. Cuando les hablen de políticas contables, de dónde vamos a generar. Por lo general les toca lo que es el efectivo equivalente al efectivo. Por eso les hice esta política contable del efectivo equivalente al efectivo. Entonces vamos a hablar de una introducción a grandes rasgos. Entonces les voy a colocar como palabras textuales qué es una introducción, o sea, lo que vamos a plantear o lo que vamos a generar el planteamiento de esa cuenta o ese grupo de cuentas que es el efectivo equivalente al efectivo. La operación de la compañía. A mí me gusta mucho que coloquen el nombre del ente económico, siempre. La compañía XYZ, la compañía Pepito Pérez, porque eso le da credibilidad a la política contable. Depende en gran medida del capital de trabajo. Cuando hablamos de capital de trabajo es el capital de trabajo que tiene el ente económico para trabajar. Mire, jóvenes, cuando hablamos un capital de trabajo, existen dos tipos de capitales de trabajo, un capital de trabajo permanente y un capital de trabajo estacional. Cuando hablamos de un capital de trabajo permanente, es a lo que nosotros nos referimos a un ciclo operacional. ¿Qué es un ciclo operacional? Todas las compañías que compran, algunas transforman cuando son industriales, venden y vuelven a invertir. Ese tipo de compañías pues protegen su capital de trabajo. Eso es lo que es un ciclo operacional dentro del capital de trabajo. Pero hay otras compañías que también tienen un capital de trabajo estacional. Cuando hablamos de capital de trabajo estacional es cuando las empresas o los entes económicos tienen que unos niveles en los incrementos de venta. Entonces, para tener unos incrementos en los niveles de ventas, pues deben de tener bastante efectivo o unos flujos de efectivo superiores y también de tener unos inventarios para hacer capacidad de esos presupuestos de venta. Les voy a colocar un ejemplo. ¿Qué empresas manejan capital de trabajo estacional? Varias, pero unos que sean así como fuertes. Por ejemplo, los cuadernos. Se sabe más que en enero y febrero, pues como es la temporada escolar, ese tipo de empresas pues tienen unos incrementos en los niveles de venta. Entonces, ese tipo de empresas pues deben de manejar fuera de su capital de trabajo estacional, o sea, para su ciclo operacional, pues ese tipo de días o ese tipo de meses pues necesitan inyectarle más efectivo, más inventario. ¿Para qué? Para hacer realidad ese tipo de capital de trabajo estacional. Los arbolitos de Navidad, un arbolito de Navidad se vende más en noviembre y en diciembre. Pues ese tipo de empresas ya saben que son esas temporadas fuertes. Es más, vámonos para la parte de mercadeo, pues todos esos días, día de la madre, día del padre, día del niño, día de yo no sé qué, día, todos son estrategias comerciales. ¿Para qué? Para días sin IVA, son estrategias para incrementar los niveles de venta dentro de las compañías. ¿Por qué? Pues porque esos días, pues, son pensados para que haya un incremento en los niveles de venta. Por ejemplo, cuando hacen
Bogotá despierta o tal cosa. Pues, ¿a quién se le ocurre ir a mercar a las 12 de la noche? Pero eso usted va a las 12 de la noche y todo el mundo está mercando, porque, pues, porque son bures estratégicos para poder, ¿qué? Para poder incrementar esos niveles de venta. A eso nos referimos capital de trabajo, representado principalmente en el efectivo, o sea que todo lo que se convierte fácilmente en efectivo, por lo general son activos financieros, ya se los dije, activos financieros son los que me generan liquidez fácilmente dentro de la compañía. Seguido de los activos que de acuerdo a sus características de alta liquidez son considerados como sus equivalentes. Ojo con esto. Entonces, todos los activos, yo no puedo, para que lo entiendan, de la noche a la mañana tener, no sé, un activo fijo, un edificio. Dice, no, pues eso va a ser un activo financiero. Eso es mentira, es un activo fijo. Yo no vendo un edificio tan fácilmente de no sé qué, de 1.000 millones de pesos. No lo puedo hacer, pues ojalá que tuviera la suerte para venderlo, pero no lo puedo hacer. Entonces, busco ciertos tipos de activos financieros que me se conviertan fácilmente en liquidez, pues para poderlos incluir dentro de esa política contable, ¿listo? Entonces, todo lo que sean equivalentes a dinero. La administración del ciclo del efectivo se establece como elemento fundamental en la gestión del capital de trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo que proteger lo que yo les decía ahora bastante, por ejemplo, lo que era de uno. Pues cuando esas empresas generan mucho flujo efectivo, pues yo muevo mi capital de trabajo y lo que hago son ¿qué? Inversiones. Por lo general, cuando ustedes generen tipo de inversiones que sean inferiores a 3 meses o que se le inviertan, se le generen capital, se le conviertan fácilmente en efectivo. Si no, pues no va a ser un activo financiero y pues no va a estar dentro de esa política contable que estoy en estos momentos desarrollando de efectivo equivalente al efectivo. ¿Listo? La cual permite cubrir erogaciones. Cuando hablamos de erogaciones son distribuciones. ¿Listo? Imprevistas y reducir el riesgo de crisis de liquidez. Empresas, como se los dije al principio, pueden echar mano de lo que son de un bono, un CDT, un CER, algún tipo de inversiones que sean a corto plazo, no inferiores a cierto tipo de periodo, para inyectarle liquidez a la compañía. Mediante la medida como minimización de saltos en el efectivo ocioso que depende de una relación costo-beneficio equilibrada. Hay compañías que tienen un efectivo ocioso y que no lo saben manipular y no lo saben invertir. Tampoco es de la noche. Por ahí una vez un estudiante me decía que cuando la empresa tenía mucho efectivo, lo que hacía era pagar obligaciones financieras. Oh, jóvenes, es lo último que debe pagar una empresa. Pues bueno, por ahí un viejo adagio que en su contabilidad casera, cuando uno paga lo que debe, pues sabe lo que tiene. Pero si una empresa se endeudó a un tiempo determinado y por lo general las deudas se está pagando primero, siempre está pagando primero interés y después capital, pues ya tiene un plan de pagos y tal cosa, y si llega flujos de efectivo, pues lo que hace es mirar otro tipo de inversión. Vivimos en una sociedad capitalista. Hay unas que se quedan en el tiempo y no lo generan. Hay empresas, no se han dado cuenta que hay empresas que subsisten con su capital de trabajo y buscan unos niveles de venta y no venden más. Por ejemplo, ustedes miran restaurantes. Yo tengo la idea, los que viven acá en Bogotá. Mira, hay un restaurante aquí en Bogotá, aquí en Chapinera, aquí en Puerto Usaquillo, que llevo como 20 años, no, como 30 años y voy a comer allá. Y ellos están fundados desde 1934 y quedan en la misma casa. Y ellos ahí queda el restaurante, queda ahí. Ellos solamente atienden de miércoles a domingo, de 12 del día a 4 de la tarde. Y toca hacer hasta reserva y toca hacer cola, bueno, en fin. ¿Pero por qué? Llevan tantos años porque ellos no piensan en un futuro capitalista. Ellos saben que con los que venden ahí, con sus clientes tal cosa, les ha funcionado. Y hay empresas que no piensan en capitalizar. Ahí se quedan, siempre van a vender lo mismo. Y pues ese no es el objetivo de ese tipo de empresas. Como las otras, la gran mayoría piensa en capitalizar. Por ejemplo, no sé, cuando Papa Margarita empezó con ahí en un garaje de una compañía, de una casa, y pues ahorita mire lo que es antes. Serviente que empezaron con 2 Renault 4, y mire lo que es ahora, lo que no es muy lejos. ¿Quién más? Bueno, se me escapan varias empresas. Chocorramo, eso empezó con la señora, con la mamá, haciendo pastelitos ahí desde la cocina. Entonces, pero ellos tenían otra visión de capitalización y pues difundían, y pues hay otras empresas que se conforman con lo que tienen, con la ganancia o el usufructo que tengan, y no lo hacen crecer, y pues se quedan estancadas en el tiempo. Y eso, mire, eso fue una crisis. Ahorita, cuando nadie pensaba en una pandemia, muchas empresas o muchos establecimientos de comercio que se quedaron en el pasado y no quisieron innovar, muchos tuvieron que cerrar por no modernizarse y por no haber generado, por pensar que siempre cuando la gente se encierra y no pudo salir, lo que hicieron fue cerrar las puertas y pues acabar negocios de 50, 60 años, gracias a lo que se dio, mientras que otras empresas salieron y se innovaron y pues
creo que pues ya se capitalizaron. A grandes rasgos, eso es lo que ustedes colocan dentro de una introducción, lo que se esperan hacer y lo que van a hacer. Cuando van a hacer un objetivo, ¿qué van a hacer? Entonces, como yo le dije, si va a empezar, entonces lo primero que van a hacer, como es el caso que ustedes tienen dentro de sus hechos económicos, porque apenas van a iniciar una constitución de una empresa, y cuando van a hacer una implementación de las políticas contables, entonces ustedes lo que hacen es establecer las bases contables, ojo, para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de las cuentas. Ojo, aquí van a colocar la política contable que están haciendo. ¿De las cuentas de qué? Del efectivo y sus equivalentes al efectivo. Si no existe, no pueden colocar todas las cuentas efectivo, equivalente al efectivo. No, si están haciendo inversiones, pues van a hacer inversiones. Si son propiedad, planta de equipo, son propiedad, planta de equipo. Si son proveedores, son proveedores. Entonces el objetivo es que lo van a colocar y considerado como un activo financiero. Vuelvo y le repito, le coloco como activo financiero porque se puede generar liquidez. Tiene que tener un enlace con lo que yo estoy colocando aquí en mi introducción. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy diciendo que todo lo que me genera liquidez lo voy a invertir en mi capital de trabajo, ¿sí ve? O sea que se me va a convertir en un activo financiero. Ah, entonces el objetivo es eso. Es considerado como un activo financiero bajo las normas internacionales de información financiera. Entonces, ojo, ese es el objetivo cuando están iniciando, jóvenes. Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación, porque eso es lo que me pide la norma internacional. Pero si es una empresa que, por ejemplo, ya lleva un año en el mercado y va a hacer una modificación a la política contable, pues el objetivo va a ser totalmente diferente a ese. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es una variación de acuerdo a unos estudios que se está generando dentro de la política contable. ¿Entendido? Ya cuando tenemos el objetivo, lo que les dije acá, el alcance. El alcance, aquí ustedes lo van a tener y van a colocar todas las cuentas. Es mejor que sobre y no que falte. ¿Listo? Entonces, aquí lo colocamos, por ejemplo, les coloco un ejemplo. El alcance de esa política contable abarca los activos financieros que se clasifican en efectivo y equivalente al efectivo. Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos que me generan liquidez. Entonces, ahí voy a nombrar cada una de ellas. Entonces, voy a colocar caja general, caja moneda nacional, extranjera, bancos, moneda extranjera, caja menor, remesas en tránsito, todas las que necesite. Por ahí me preguntaban una vez, profe, si no necesito caja menor, ¿la coloco? Claro, colóquela, es mejor que sobre y no que falte. ¿Por qué? Si en el momento que usted va a generar una caja menor, y es más, por ejemplo, su evidencia de hechos económicos, hay una bien grande y habla de tanto de una conformación de la caja menor, sino también hasta una parte, el suscrito a la persona, y hasta le hacen un arqueo a la caja menor. O sea, le empiezan a mirar todos los hechos económicos que se generaron y si están los soportes contables de ese arqueo de caja menor. Ah, pero si yo tengo una caja menor, pero si no está estipulada en la política contable, ¿será que puedo hacer esa caja menor? Pues no lo puedo hacer, tengo que hacer una variación a la política contable para colocarlo. Entonces, aquí en el alcance ustedes van a colocar todas las cuentas que se van a generar dentro de la política contable. ¿Listo? Ahí van a colocar todo lo que necesite el ente económico. Las definiciones, todas las que puedan. Es más, dentro de la política contable queda más explicativa la política. Pueden estar, y como estamos hablando del efectivo, pues van a incluir caja, banco, efectivo equivalente al efectivo, valor razonable, flujo de efectivo, activo financiero, que es un activo corriente, que es un activo en tránsito, etcétera, que es una caja, que es un banco, que es una remesa. Siempre van a colocar las definiciones que van a tener dentro de eso para que ustedes puedan tener una política contable bien sustentada. Es más, hay empresas que hacen estas definiciones de acuerdo al concepto que ellos tienen dentro de la compañía. Ejemplo, hay unos que manejan automáticamente dentro de esas definiciones, pueden manejar que llevan una política del efectivo, entonces solamente utilizan caja y bancos y no más. Entonces colocan las definiciones de caja y banco. Todo lo que se puede explicar dentro de la política contable queda muy bien, queda mejor soportada la política contable dentro de la compañía. Lo que yo les decía a ustedes, las notas a los estados financieros, la política contable dentro de la compañía, mejor está explicada. Todas las personas que lleguen a mirar toda la información contable, financiera y fiscal dentro del ente económico, se les va a facilitar el entendimiento y la diserción de toda esa información contable y financiera. ¿Para qué? Para llegado el caso que hay una crisis o si alguien se fue o alguna cosa así, pues la información contable se pueda ver. Aquí ninguna compañía va a tratar de esconder. Bueno, ya se tiene algún, ¿cómo se dice? Una actividad ilícita, pues ya será diferente, pero la gran mayoría pues muestran su información contable. Es más, muchas tienen que mostrar sus estados financieros dentro de dentro de qué, un periódico de alta circulación.
la información contable, pues es fácil de ver y pues en el momento que se haga una auditoría, pues ahí están los hechos económicos que se van a generar. Y si está mejor explicada, muchísimo mejor para entender esos cambios. Y viene por último, les coloqué la política contable general. Ojo con eso. Deben estipular muy bien la política contable, porque ahí debe partir lo que es la medición inicial y la medición posterior. Si yo no puedo decir de punto, ejemplo, que dentro de la medición inicial la empresa está generando eh, un, una auditoría, no sé, una parte controla todos los cheques que están generando, pero si yo me doy cuenta que en la política contable general ni siquiera tienen cuenta corriente, cómo van ustedes a hacer una medición de cheques o medición de una política contable inicial si no hay una qué? No hay una cuenta corriente. Entonces, parte de la política contable general se hacen las qué? Se hacen las correcciones. Esto es lo que tienen que hacer antes de iniciar su parte contable y financiera. ¿Listo? Entonces sale la política contable general, ustedes lo tienen dentro de su material de apoyo, hablan bastante de la política, es más, se las nombran, dicen cómo generarla, que es como lo que les estoy explicando, para poder iniciar su parte contable y financiera. Entonces les coloqué como 2, 3 casitos para que lo entiendan. Entonces decimos que de la política contable general del efectivo, entonces el efectivo y equivalente al efectivo son considerados como activos financieros que se representan mediante el pago y con base en este se valoran y se reconocen las transacciones en los estados financieros. O sea que todas las bases que se generen dentro del efectivo se deben reconocer, llámese en el estado de la situación financiera, llámese en el estado de resultados. También se incluyen todas las inversiones o propósitos que se cumplan con las siguientes condiciones. Entonces, si voy a generar algún tipo de inversión, llámese renta fija, renta variable, por lo general son renta fija, por lo general se tratan con un CDT, un bono o hasta un CER. Entonces, entonces, la empresa le coloca ahí, dice, un cierto tipo de condiciones. Entonces, uno, que sean a corto plazo. Para este caso, que no sean, no sean superiores a qué? A tres meses, puede ser a 1, a 3 meses, que en cualquier momento, como se los dije, le puedan inyectar efectivo, que sean fácilmente convertibles en efectivo, o sea, que los puedan negociar fácilmente, como son los CDTs. Los CDTs es lo más fácil de negociar, ¿listo? Que estén sujetas a un riesgo poco significativo en el valor, su cambio de valor. Ojo con esto, cuando, por ejemplo, una inversión, que pues que si yo voy a invertir en dólares, pues o voy a hacer un tipo de inversión pues que sea fácilmente yo convertirlo, no voy a generar un riesgo en el mercado, es lo mismo que una acción, pues una acción puede subir y bajar y pues se pueden generar una cantidad de rumores, entonces como yo puedo ganar un día bastante dinero, al otro día puedo perder todo, eso es del riesgo que tiene el sistema de divisas, el sistema de accionario en todo el mundo, entonces de la noche a la mañana usted no puede llegar a invertir a una bolsa de valores y sin tener un asesoramiento, para eso hay un portafolio, para eso hay unos asesores dentro de la bolsa de valores para poder llegar a invertir. No es que alguien me dijo que invirtiera. Por ejemplo, ahorita todo lo que es el Bitcoin, todo lo que son esas cuentas, pues a veces la gente le gusta el dinero fácil y pues a veces pueden perder. Por ejemplo, ese tipo de empresas duran un año, año y medio en el mercado, ustedes van y miran y ya desaparecen. Y no es ilegal, porque ellos están generando títulos de renta fija y de renta variable. Lo que hacen es invertir el dinero y lo empiezan a mover por todo el mundo y a medida que se está capitalizando, pues lo generan. Después se cierran y pues para eso le están dando unos rendimientos y se generan. Pues hay varios fraudes financieros a través de la historia como que se dieron de la captación de dinero y pues el día de mañana ya no tienen nada porque se pierde. Es lo mismo pasa en la bolsa de valores. Usted en la bolsa de valores usted puede invertir y de la noche a la mañana puede perder. Entonces, tiene que asesorarse bastante. Entonces, buscamos cierto tipo de inversiones que sean muy fácil el cambio y que pues no tengan tanto riesgo financiero. Entonces, que puedan. Si yo invierto en un CDT, es una entidad financiera que pues tiene bastante reconocimiento y lo puede hacer. Mira, aquí en Colombia, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero anteriormente existían centros de inversión que se generaban por 3, 4 o 5 días, que hay empresas que terminaban con flujos de efectivo muy grandes, lo que hacían eran inversiones, ganaban la rentabilidad que daba en el mercado más unos puntos. Yo me acuerdo que una que se generó fue Fido Pacífico, que tenía capital mixto, Estado y privado. Y entonces ellos lo que hicieron fue se quebraron, hicieron recursos y mucha gente perdió la plata bárbara ahí, pues porque pues no era una situación muy fuerte, no era una situación que tenía muchos
mucha solvencia en el mercado, pero se quedó. Bueno, lo que pasó con DMG, que algunos hicieron, pues eso también invertir en supuestos es muy complicado. Entonces es buscar cierto tipo de inversiones que no me generen mucho riesgo. Bueno, a grandes rasgos, eso es lo que es una política contable. Entonces, ya cuando tengo esas políticas contables general, ahí sí miro cómo es la medición inicial y cómo la posterior. Cuando hablamos de medición inicial, entonces, si ya tengo las políticas contables de eso, que pues que mis inversiones, voy a generar inversiones dentro de la política contable general, entonces lo que hago es medir si se me convierten fácilmente en efectivo. La medición inicial es a qué tiempo voy a generar ese tipo de rentabilidad. Entonces ya cuando es la posterior es que miro qué tipo de rentabilidad y esa rentabilidad cuánto me dio y cómo lo voy a invertir para que la compañía gane un usufructo, gane una rentabilidad mayor o una expansión dentro de la compañía. Eso es lo que se hace con cada una de las cuentas en las políticas contables, que es lo que ustedes tienen dentro de sus hechos económicos. Pues que siempre les va a decir ahí política contable, política contable, política contable, porque los tenemos que llevar a la política contable. Ya con esto, con la política contable general o con la política contable ya estructurada, ya sí empezamos a hacer la parte contable financiera. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la parte de causación? Cuando ustedes hacen esos hechos económicos, por eso es que se llama hechos económicos, porque estamos hablando de normas internacionales. La norma internacional me genera el hecho económico, entonces vamos a empezar a causar. Ahí aparte, dice una parte, un inicio de capital, tiene unos arqueos de caja y tiene hay un CDT, o sea, unas inversiones, hay cierto tipo de compra de activos fijos y eso es lo que genera como un aporte capital con una constitución de un ente económico. Ahora sí, ¿tienen dudas, inquietudes, jóvenes, hasta el momento? ¿O todo quedó claro? Buenas noches, profe, ¿cómo se encuentra? Bien, Lady, cuéntame. Profe, es que no soy como que no entendí muy bien. ¿Nosotros debemos hacer una política contable? ¿Es eso? Sí, tienen que, pues, para que lo entiendan, porque es que dentro de la evidencia, pues la evidencia no me habla tanto de la política contable, me habla de que tienen que ser la causación, pero la política Sí. contable parte todas se supone que ustedes vienen dentro de una política contable para hacer esos hechos económicos. Uy, porque es que, no sé, tengo la percepción que tenemos como muy pocos conceptos claros como para realizar una política contable. No sé, yo no, para mí está como un poquito complicado el ejercicio, la verdad. No sé los compañeros qué opinan al respecto. No, Si yo vi que, sí, yo vi que sí, el sí, ejercicio, señora. sí, no, Tenemos por muchas eso les digo, falencias como para crear una política contable, entonces, no sé, bueno, por les dije que por favor, miran el video del Dumi que tiene el paquete contable. Yo les voy a hacer un ejercicio, no igual, porque pues sería resolverles el taller, pero sí con los mismos parámetros para que ustedes realicen la actividad de causación. Pues les pregunté al inicio porque pues mira, ya me di cuenta, aquí tienen que ustedes para llegar pues en esta parte técnica, por favor, sí les pido y les solicito que ustedes lean antes la evidencia, por favor, pues porque si se dan cuenta de esto, pues no es por nada, pero pues es su titulación, entonces pues van a quedar con muchos vacíos, entonces pues vamos a hacer las causaciones, vamos a hacer unas causaciones normales y las vamos a aplicar al ejercicio pues porque pues, toca causarlas, tenemos que generarla para poderla generar porque ustedes más adelante deben reconocer esos hechos económicos para la conversión de estados financieros, pero hasta el momento es la causación que vamos a hacer de de un hecho económico. ¿Qué es un hecho económico? Una transacción, ¿listo? Si se dieron cuenta, necesito que por favor todos el día viernes se me lean bien el ejercicio. Entonces, punto por punto. Inicio de capital, arqueo de caja menor, compra de un CDT, compra de un bien, llámese un carro, un computador. ¿Por qué? Porque eso los tenemos que causar. Acuérdense que yo les digo a ustedes que la contabilidad aquí en Colombia se maneja es una contabilidad de qué? Causación, o sea que se reconoce el hecho económico, ¿listo? Entonces, pues, más que una política contable que la tuvieron que haber hecho, pues quisiera, ya les doy la palabra. Más que una política contable, vamos a mirar lo que es el tipo de causación. Dime, Gilma. Bueno, creo que hay varios que quieren hablar.
Instructor, buenas noches. Buenas Mira, noches. las políticas contables, en este caso nosotros veníamos trabajando un proyecto. En mi caso trabajaba un proyecto de un supermercado, o sea, realizo las políticas contables basadas en el supermercado, ¿sí? Lo que pasa es que el proyecto, profe Hamilton, un favor, Señor, pues como la formación es por proyectos, pero la evidencia me muestra es ellos después al finalizar deben generar un proyecto con eso, porque es que la evidencia me muestra es un hecho económico de una actividad, de un inicio de capital para la compañía. no, pero ¿el instructor me está hablando de la evidencia o me está hablando del proyecto? No, del proyecto, profe. Ellos generan al final un proyecto. Sí, igual que en el tecnólogo, ellos generan un proyecto también, que es de la Ok, cadena de muy bien, formación. Gilma. Entonces, ya, profe. Entonces, Gilma, de acuerdo a los parámetros que tengamos de los inicios de capital, pues entonces lo implementan a su proyecto productivo, que pues en este caso usted está manejando lo que es el supermercado. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces usted tiene que iniciar, ya se hizo las políticas contables, que está fenomenal, sí que partieron, pues les pregunté, partieron de una política contable para poder empezar a hacer sus hechos económicos o su causación. Lo que estamos generando es que tienen que causar un inicio de capital bajo unos ciertos tipos de parámetros. No siempre va a ser un capital en efectivo. En este caso, hay unas compras de qué? Hay unas compras de un CDT o sea, de inversiones, hay unas compras de unos vehículos. Entonces, eso es lo que tienen que hacer y lo tienen que implementar a su proyecto. Deben hacer la actividad de aprendizaje y además tienen que irlo alimentando a su proyecto productivo. Dime, Lady. Profe, yo tengo una pregunta. Usted, Claro, dime. todos están diciendo que tenemos que conformar el grupo GAES. Sí. Nosotros lo tenemos como, o sea, habemos unos compañeros que no tenemos los grupos, no estamos en los grupos GAES, yo estoy individual. Pero entonces cuando comencé con mi proyecto, yo comencé con mi papelería. Ahora no hay ningún problema si nos hacemos en los grupos GAES y crear un proyecto por todos o cómo se hace. No, no hay ningún problema. Mire, jóvenes, aquí vuelvo y les repito otra vez lo mismo. Yo sé que ustedes tienen como confusión en los GAES. Yo como recomendación les digo que hagan su trabajo colaborativo, que ya se los expliqué. Si pueden hacerlo por GAES, fenomenal, pues porque mire, si se han dado cuenta esa cantidad de temas que tenemos y ustedes en sus grupos, yo sé que hay muchos que no se pueden reunir ni nada, pero entonces pueden, ya les doy la palabra, no se pueden reunir y entonces pues, lo hacen en GAES y pueden aclarar dudas. Quiero hacer una aclaración ahí con el proyecto, ¿sí? Si quieren hacer igual, si su proyecto que están tomando, por ejemplo, de la papelería, quiere seguirlo sola, no hay ningún problema. Siga haciéndolo sola su proyecto, ¿sí? Si lo va a hacer en GAES y va a involucrar a otros compañeros, acuérdense que grupo máximo del GAES son 5 personas. De ahí para allá, 5, 4, 3, 2 o 1. Listo, muchachos. No generemos porque creo que no sé si no les quedó claro, no sé si no les dieron bien la inducción, pero no es de camisa de fuerza. Lo ideal es que lo trabajen en GAES. Si no, pues lo trabajen individual. Tanto las actividades de aprendizaje como su proyecto, muchachos, para que quede aclarado ya ese tema porque es reiterativo frente que no tengo, que yo no puedo. Entonces, dejemos claro eso, tanto el proyecto como sus actividades de aprendizaje. Instructor, quería preguntar también, habíamos quedado que nos íbamos a reunir para la explicación del cuadro comparativo porque hay algunos, pues no hemos podido realizarlo y no hemos entendido bien esa parte. Sí, profe, estoy de acuerdo con la compañera. Yo también Pero, estoy un poco muchachos, perdida con el cuadro. hoy lo acaba de explicar el instructor José también con referente a ese tema. Explicó elemento por elemento que hace con referente al ingreso, costo y gasto que está en la actividad. ¿O no fue así, instructor José? Instructor. Instructor José. ¿Se fue? Instructor José. Instructor. ¿Qué pasaría? Perdón. Ya, es que no sé por qué se me está apagando el micrófono. Que por ahora les dije, por ahora les expliqué, pues, les expliqué cuál era
les expliqué lo concepto por concepto, les expliqué que era un deterioro, que era un activo financiero, que era un pasivo financiero, que era un instrumento financiero, que era un valor razonable, que era una medición inicial, una medición posterior, que era un deterioro, para que pues ustedes lo generan. Entonces, y Lendy no sabe cómo es el cuadrito, entonces tienen que buscar, ejemplo, cuando buscan un activo, ustedes buscan en internet un instrumento financiero derivado, puede ser un qué, para que lo entiendan fácil. A ver, para que sí, pero lo que pasa es que tenemos una falencia ahí y la falencia es de todos, muchachos. La falencia es que no estamos leyendo el material de apoyo, muchachos. El material de apoyo que está ahí nos ayuda mucho a generar ese cuadro comparativo, muchachos. Yo entiendo que el instructor ya les explicó el día viernes, desafortunadamente tuvimos problemas con la grabación. Hoy nuevamente explicó parte de lo que era el cuadro comparativo, muchachos, pero sí es importante que tengamos en cuenta el material de apoyo que está ahí en la plataforma, muchachos. Por favor. Deme 5 minuticos y ya les complemento. Entonces, ejemplo, les había hecho por ejemplo, este arbolito. Entonces, por ejemplo, un instrumento financiero derivado. Entonces tenemos los forwards. ¿Qué es un forward? Es un contrato que lo